Segunda parte, capítulo 20, donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre. Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba, lo cual, visto por Don Quijote, antes que le despertase, le dijo: «Oh tú, bienaventurado sobre cuantos viven sobre la haz de la tierra, pues sin tener envidia ni ser envidiado duermes con sosegado espíritu, ni te persiguen encantadores, ni sobresaltan encantamentos. Duermes, digo otra vez, y lo diré otras 100, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar tu jumento, que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Duerme el criado, y está velando el señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes. La congoja de ver que el cielo se hace de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocío no aflige al criado, sino al señor, que ha de sustentar en la esterilidad y hambre al que le sirvió en la fertilidad y abundancia». A todo esto no respondió Sancho porque dormía, ni despertara tan presto si Don Quijote con el cuento de la lanza no le hiciere volver en sí. Despertó, en fin, soñoliento y perezoso, y volviendo el rostro a todas partes dijo: «De la parte de esta enramada, si no me engaño, sale un tufo y olor harto más de torreznos asados que de juncos y tobillos. Bodas que por tales olores comienzan, para mi santiguada que deben de ser abundantes y generosas». «Acaba, glotón», dijo Don Quijote. «Ven, iremos a ver estos desposorios por ver lo que hace el desdeñado Basilio». «Más que haga lo que quisiere», respondió Sancho, «no fuera el pobre y casárase con Quiteria. ¿No hay más sino no tener un cuarto y querer casarse por las nubes? A la fe, señor, yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo. Yo apostaré un brazo a que puede Camacho envolver en reales a Basilio, y si esto es así, como debe de ser, bien boba fuera Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe de haber dado y le puede dar Camacho por escoger el tirar de la barra y el jugar de la negra de Basilio. Sobre un buen tiro de barra o sobre una gentil treta de espada no dan un cuartillo de vino en la taberna. Habilidades y gracias que no son vendibles más que las tenga el conde Dirlos. Pero cuando las tales gracias caen sobre quien tiene buen dinero, tal sea mi vida como ellas parecen. Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero. «Por quien Dios es, Sancho», dijo a esta sazón Don Quijote, «que concluyas con tu arenga, que tengo para mí que si te dejasen seguir en las que a cada paso comienzas, no te quedaría tiempo para comer ni para dormir, que todo le gastarías en hablar». «Si vuestra merced tuviera buena memoria», replicó Sancho, «debiérase acordar de los capítulos de nuestro concierto, antes que esta última vez saliésemos de casa. Uno de ellos fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese, con que no fuese contra el prójimo ni contra la autoridad de vuesa merced, y hasta ahora me parece que no he contravenido contra el tal capítulo». «Yo no me acuerdo, Sancho», respondió Don Quijote, «del tal capítulo, y puesto que sea así, quiero que calles y vengas, que ya los instrumentos que anoche oímos vuelven a alegrar los valles, y sin duda los desposorios se celebrarán en el frescor de la mañana, y no en el calor de la tarde». Hizo Sancho lo que su señor le mandaba, y poniendo la silla a Rocinante y la albarda al rucio, subieron los dos, y paso ante paso se fueron entrando por la enramada. Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo, y en el fuego donde se había de asar ardía un mediano monte de leña, y 6 ollas que alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas, porque eran 6 medias tinajas, que cada una cabía un rastro de carne. Así embebían y encerraban en sí carneros enteros, sin echarse de ver,
como si fueran palominos, las liebres ya sin pellejo y las gallinas sin pluma que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas no tenían número. Los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los enfriase. Contó Sancho más de 60 zaques de más de a 2 arrobas cada uno, y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos. Así había rimeros de pan blanquísimo como lo suele haber de montones de trigo en las eras. Los quesos, puestos como en ladrillos enrejados, formaban una muralla, y 2 calderas de aceite mayores que las de un tinte servían de freír cosas de masa que con 2 valientes palas las sacaban fritas y las zabullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de 50, todos limpios, todos diligentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban 12 tiernos y pequeños lechones que, cosidos por encima, servían de darle sabor y enternecerle. Las especias de diversas suertes no parecían haberlas comprado por libras, sino por arrobas, y todas estaban de manifiesto en una grande arca. Finalmente, el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante, que podía sustentar a un ejército. Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas, de quien él tomara de bonísima gana un mediano puchero. Luego le aficionaron la voluntad los zaques, y últimamente las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes, las tan horondas calderas, y así, sin poderlo sufrir, ni ser en su mano a hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros y con corteses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas, a lo que el cocinero respondió: «Hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción la hambre, merced al rico Camacho. Apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón y espumad una gallina o 2, y buen provecho os hagan». «No veo ninguno», respondió Sancho. «Esperad», dijo el cocinero, «pecador de mí, y qué melindroso y para poco debéis de ser». Y diciendo esto, asió de un caldero, y encajándole en una de las medias tinajas, sacó en él 3 gallinas y 2 gansos, y dijo a Sancho: «Comed, amigo, y desayunaos con esta espuma, en tanto que se llega la hora del yantar». «No tengo en qué echarla», respondió Sancho. «Pues llevaos», dijo el cocinero, «la cuchara y todo, que la riqueza y el contento de Camacho todo lo suple». En tanto, pues, que esto pasaba a Sancho, estaba don Quijote mirando como por una parte de la enramada entraban hasta 12 labradores sobre 12 hermosísimas yeguas, con ricos y vistosos jaeces de campo y con muchos cascabeles en los petrales, y todos vestidos de regocijo y fiestas, los cuales, en concertado tropel, corrieron no una, sino muchas carreras por el prado, con regocijada algaraza y grita, diciendo: «¡Vivan Camacho y Quiteria, él tan rico como ella hermosa, y ella la más hermosa del mundo!». Oyendo lo cual, don Quijote dijo entre sí: «Bien parece que éstos no han visto a mi Dulcinea del Toboso, que si lo hubieran visto, ellos se fueran a la mano en las alabanzas de esta su Quiteria». De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada muchas y diferentes danzas, entre las cuales venía una de espadas, de hasta 24 zagales de gallardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, con sus paños de tocar, labrados de varias colores de fina seda. Y al que los guiaba, que era un ligero mancebo, preguntó uno de los de las yeguas si se había herido alguno de los danzantes. «Por ahora, bendito sea Dios, no se ha herido nadie, todos vamos sanos». Y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros con tantas vueltas y con tanta destreza que, aunque don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, ninguna le había parecido tan bien como aquella. También le pareció bien otra que entró de doncellas hermosísimas, tan mozas que al parecer ninguna bajaba de 14 ni llegaba a 18 años, vestidas todas de palmilla verde, los cabellos parte trenzados y parte sueltos, pero todos tan rubios que con los del sol podían tener competencia, sobre los cuales traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y madreselva compuestas. Guiábalas un venerable viejo y una anciana matrona, pero más ligeros y sueltos que sus años prometían. Hacíales el son una gaita zamorana, y ellas, llevando en los rostros y en los ojos a la honestidad y en los pies a la ligereza, se mostraban las mejores bailadoras del mundo.
Tras esta entró otra danza de artificio, y de las que llaman habladas. Era de 8 ninfas, repartidas en 2 hileras. De la una hilera era guía el dios Cupido, y de la otra el interés, aquel adornado de alas, arco, aljaba y saetas, este vestido de ricas y diversas colores de oro y seda. Las ninfas que al amor seguían traían a las espaldas, en pergamino blanco y letras grandes escritos sus nombres. Poesía era el título de la primera, el de la segunda, discreción, el de la tercera, buen linaje, el de la cuarta, valentía. Del modo mismo venían señaladas las que al interés seguían. Decía liberalidad el título de la primera, dádiva el de la segunda, tesoro el de la tercera, y el de la cuarta, posesión pacífica. Delante de todos venía un castillo de madera, a quien tiraban 4 salvajes, todos vestidos de yedra y de cáñamo teñido de verde, tan al natural que por poco espantaran a Sancho. En la frontera del castillo y en todas 4 partes de sus cuadros traía escrito «Castillo del Buen Recato». Hacíanles el son 4 diestros tañedores de tamboril y flauta. Comenzaba la danza Cupido, y habiendo hecho 2 mudanzas, alzaba los ojos y flechaba el arco contra una doncella que se ponía entre las almenas del castillo, a la cual de esta suerte dijo: «Yo soy el Dios poderoso, en el aire y en la tierra, y en el ancho mar hundoso, y en cuanto al abismo encierra en su báratro espantoso. Nunca conocí qué es miedo, todo cuanto quiero puedo, aunque quiera lo imposible, y en todo lo que es posible mando, quito, pongo y vedo». Acabó la copla, disparó una flecha por lo alto del castillo y retiróse a su puesto. Salió luego el interés y hizo otras 2 mudanzas. Callaron los tamborinos y él dijo: «Soy quien puede más que amor, y es amor el que me guía. Soy de la estirpe mejor que el cielo en la tierra cría, más conocida y mayor. Soy el interés, en quien pocos suelen obrar bien, y obrar sin mí es gran milagro, y cual soy, te me consagro, por siempre jamás amén». Retiróse el interés y hízose adelante la poesía, la cual, después de haber hecho sus mudanzas, como los demás, puestos los ojos en la doncella del castillo, dijo: «En dulcísimos concetos, la dulcísima poesía, altos, graves y discretos, señora, el alma te envía, envuelta entre 1000 sonetos. Si acaso no te importuna mi porfía tu fortuna, de otras muchas envidiada, será por mí levantada sobre el cerco de la luna». Desvióse la poesía, y de la parte del interés salió la liberalidad, y después de hechas sus mudanzas dijo: «Llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad y del contrario, que arguye tibia y floja voluntad. Mas yo, por te engrandecer, de hoy más pródiga he de ser, que aunque es vicio honrado, y de pecho enamorado, que en el dar se echa de ver». De este modo salieron y se retiraron todas las figuras de las 2 escuadras, y cada uno hizo sus mudanzas y dijo sus versos, algunos elegantes y algunos ridículos, y sólo tomó de memoria don Quijote, que la tenía grande, los ya referidos, y luego se mezclaron todos, haciendo y deshaciendo lazos con gentil donaire y desenvoltura, y cuando pasaba el amor por delante del castillo, disparaba por alto sus flechas, pero el interés quebraba en él alcancías doradas. Finalmente, después de haber bailado un buen espacio, el interés sacó un bolsón que le formaba el pellejo de un gran gato romano, que parecía estar lleno de dineros, y arrojándole al castillo con el golpe se desencajaron las tablas y se cayeron, dejando a la doncella descubierta y sin defensa alguna. Llegó el interés con las figuras de su valía, y echándola una gran cadena de oro al cuello, mostraron prenderla, rendirla y cautivarla, lo cual, visto por el amor y sus valedores, hicieron ademán de quitársela, y todas las demostraciones que hacían eran al son de los tamborinos, bailando y danzando concertadamente. Pusiéronlos en paz los salvajes, los cuales con mucha presteza volvieron a armar y a encajar las tablas del castillo, y la doncella se encerró en él como de nuevo. Y con esto se acabó la danza, y con gran contento de los que la miraban. Preguntó don Quijote a una de las ninfas que quién la había compuesto y ordenado. Respondióle que un beneficiado de aquel pueblo que tenía gentil caletre para semejantes invenciones. «Yo apostaré», dijo don Quijote,
que debe de ser más amigo de Camacho que de Basilio, el tal bachillero beneficiado, y que debe de tener más de satírico que de vísperas. Bien ha encajado en la danza las habilidades de Basilio y las riquezas de Camacho. Sancho Panza, que lo escuchaba todo, dijo: «El rey es mi gallo, a Camacho me atengo». «En fin», dijo Don Quijote, «bien se parece, Sancho, que eres villano, y de aquellos que dicen: viva quien vence». «No sé de los que soy», respondió Sancho, «pero bien sé que nunca de ollas de Basilio sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de las de Camacho». Y enseñóle el caldero lleno de gansos y de gallinas, y asiendo de una comenzó a comer con mucho donaire y gana, y dijo: «A la barba de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. 2 linajes solos hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al detenerse atenía. Y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas, gansos y gallinas, liebres y conejos, y de las de Basilio serán, si viene a mano, y aunque no venga sino al pie, aguachirle». «¿Has acabado tu arenga, Sancho?», dijo Don Quijote. «Habréla acabado», respondió Sancho, «porque veo que vuestra merced recibe pesadumbre con ella, que si esto no se pusiera de por medio, obra había cortada para 3 días». «Plega a Dios, Sancho», replicó Don Quijote, «que yo te vea mudo antes que me muera». «Al paso que llevamos», respondió Sancho, «antes que vuestra merced se muera, estaré yo mascando barro, y entonces podrá ser que esté tan mudo que no hable palabra hasta el fin del mundo, o por lo menos hasta el día del juicio». «Aunque eso así suceda, oh Sancho», respondió Don Quijote, «nunca llegará tu silencio a do ha llegado lo que has hablado. Hablas y tienes de hablar en tu vida, y más, que está muy puesto en razón natural que primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya, y así jamás pienso verte mudo, ni aun cuando estés bebiendo o durmiendo, que es lo que puedo encarecer». «A buena fe, señor», respondió Sancho, «que no hay que fiar en la descarnada, digo, en la muerte, la cual también come cordero como carnero, y a nuestro cura he oído decir que con igual pie pisaba las altas torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres. Tiene esta señora más de poder que de melindre. No es nada asquerosa, de todo come y a todo hace, y de toda suerte de gentes, edades y preeminencias hinche sus alforjas. No es segador que duerme las siestas, que a todas horas siega y corta así la seca como la verde hierba, y no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta, y aunque no tiene barriga, da a entender que está hidrópica y sedienta de beber solas las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría». «No más, Sancho», dijo a este punto Don Quijote, «tente en buenas, y no te dejes caer, que en verdad que lo que has dicho de la muerte por tus rústicos términos es lo que pudiera decir un buen predicador. Dígote, Sancho, que si como tienes buen natural y discreción pudieras tomar un púlpito en la mano y irte por ese mundo predicando lindezas». «Bien predica quien bien vive», respondió Sancho, «y yo no sé otras teologías». «Ni las has menester», dijo Don Quijote, «pero yo no acabo de entender ni alcanzar cómo, siendo el principio de la sabiduría el temor de Dios, tú, que temes más a un lagarto que a él, sabes tanto». «Juzgue vuestra merced, señor, de sus caballerías», respondió Sancho, «y no se meta en juzgar de los temores o valentías ajenas, que tan gentil temeroso soy yo de Dios como cada hijo de vecino. Y déjeme vuestra merced espabilar esta espuma, que lo demás todas son palabras ociosas, de que nos han de pedir cuenta en la otra vida». Y diciendo esto, comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero con tan buenos alientos que despertó los de Don Quijote, y sin duda le ayudara, si no lo impidiera, lo que es fuerza se diga adelante. Segunda parte. Capítulo 21, donde se prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos. Cuando estaban Don Quijote y Sancho en las razones referidas en el capítulo antecedente, se oyeron grandes voces y gran ruido, y dábanlas y causábanle los de las yeguas,
que con larga carrera y grita iban a recibir a los novios, que rodeados de 1000 géneros de instrumentos y de invenciones venían acompañados del cura y de la parentela de entrambos, y de toda la gente más lucida de los lugares circunvecinos, todos vestidos de fiesta. Y como Sancho vio a la novia, dijo: «A buena fe, que no viene vestida de labradora, sino de garrida palaciega. Pardiez que según diviso que las patenas que había de traer son ricos corales, y la palmilla verde de Cuenca es terciopelo de 30 pelos. Y montas que la guarnición es de tiras de lienzo blanco. Voto a mí que es de raso. Pues tomadme las manos adornadas con sortijas de azabache. No medre yo si no son anillos de oro y muy de oro, y de empedrados con perlas blancas como una cuajada, que cada una debe de valer un ojo de la cara. ¡Oh, y de puta! ¡Y qué cabellos! Que si no son postizos no los he visto más luengos ni más rubios en toda mi vida. No, sino poned la tacha en el brío y en el talle, y no la comparéis a una palma que se mueve cargada de racimos de dátiles, que lo mismo parecen los dijes que trae pendientes de los cabellos y de la garganta. Juro en mi ánima que ella es una chapada moza, y que puede pasar por los bancos de Flandes». Rióse don Quijote de las rústicas alabanzas de Sancho Panza. Parecióle que fuera de su señora Dulcinea del Toboso no había visto mujer más hermosa jamás. Venía la hermosa Quiteria algo descolorida, y debía de ser de la mala noche que siempre pasan las novias en componerse para el día venidero de sus bodas. Íbanse acercando a un teatro que a un lado del prado estaba, adornado de alfombras y ramos, a donde se habían de hacer los desposorios y de donde habían de mirar las danzas y las invenciones. Y a la sazón que llegaban al puesto, oyeron a sus espaldas grandes voces, y una que decía: «¡Esperaos un poco, gente tan inconsiderada como presurosa!», a cuyas voces y palabras todos volvieron la cabeza y vieron que las daba un hombre vestido al parecer de un sayo negro gironado de carmesí a llamas. Venía coronado, como se vio luego, con una corona de funesto ciprés. En las manos traía un bastón grande. En llegando más cerca, fue conocido de todos por el gallardo Basilio, y todos estuvieron suspensos, esperando en qué habían de parar sus voces y sus palabras, temiendo algún mal suceso de su venida en sazón semejante. Llegó, en fin, cansado y sin aliento, y puesto delante de los desposados, hincando el bastón en el suelo que tenía el cuento de una punta de acero, mudada la color, puestos los ojos en Quiteria, con voz tremente y ronca, estas razones dijo: «Bien sabes, desconocida Quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, que viviendo yo tú no puedes tomar esposo, y juntamente no ignoras que por esperar yo que el tiempo y mi diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía, pero tú, echando a las espaldas todas las obligaciones que debes a mi buen deseo, quieres hacer señor de lo que es mío a otro, cuyas riquezas le sirven no sólo de buena fortuna, sino de bonísima ventura. Y para que la tenga colmada, y no como yo pienso que la merece, sino como se la quieren dar los cielos, yo por mis manos desharé el imposible o el inconveniente que puede estorbársela, quitándome a mí de por medio. ¡Viva! ¡Viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria largos y felices siglos! ¡Y muera! ¡Muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura!». Y diciendo esto, asió del bastón que tenía hincado en el suelo, y quedándose la mitad de él en la tierra, mostró que servía de vaina a un mediano estoque, que en él se ocultaba. Y puesta la que se podía llamar empuñadura en el suelo, con ligero desenfado y determinado propósito se arrojó sobre él, y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas, con la mitad de la acerada cuchilla, quedando el triste bañado en su sangre y tendido en el suelo, de sus mismas armas traspasado. Acudieron luego sus amigos a favorecerle, condolidos de su miseria y lastimosa desgracia, y dejando don Quijote a Rocinante acudió a favorecerle y le tomó en sus brazos, y halló que aún no había expirado. Quisiéronle sacar el estoque, pero el cura, que estaba presente, fue de parecer que no se le sacasen antes de confesarle, porque el sacársele y el expirar sería todo a un tiempo. Pero volviendo un poco en sí Basilio, con voz doliente y desmayada, dijo: «Si quisieses, cruel Quiteria, darme en este último y forzoso trance la mano de esposa,
Aún pensaría que mi temeridad tendría disculpa, pues en ella alcancé el bien de ser tuyo. El cura, oyendo lo cual, le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los gustos del cuerpo, y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de su desesperada determinación, a lo cual replicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero Quiteria no le daba la mano de ser su esposa, que aquel contento le adobaría la voluntad y le daría aliento para confesarse. En oyendo don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en razón, y además muy hacedera, y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria, viuda del valeroso Basilio, como si la recibiera del lado de su padre. «Aquí no ha de haber más de un sí, que no tenga otro efecto que el pronunciarle, pues el tálamo de estas bodas ha de ser la sepultura». Todo lo oía Camacho, y todo le tenía suspenso y confuso, sin saber qué hacer ni qué decir, pero las voces de los amigos de Basilio fueron tantas, pidiéndole que consintiese que Quiteria le diese la mano de esposa, porque su alma no se perdiese partiendo desesperado de esta vida, que le movieron y aun forzaron a decir que si Quiteria quería dársela, que él se contentaba, pues todo era dilatar por un momento el cumplimiento de sus deseos. Luego acudieron todos a Quiteria, y unos con ruegos y otros con lágrimas y otros con eficaces razones la persuadían que diese la mano al pobre Basilio, y ella, más dura que un mármol y más sesga que una estatua, mostraba que ni sabía ni podía ni quería responder palabra, ni la respondiera si el cura no le dijera que se determinase presto en lo que había de hacer, porque tenía Basilio ya el alma en los dientes, y no daba lugar a esperar irresolutas determinaciones. Entonces la hermosa Quiteria, sin responder palabra alguna, turbada, al parecer triste y pesarosa, llegó donde Basilio estaba ya los ojos vueltos, el aliento corto y apresurado, murmurando entre los dientes el nombre de Quiteria, dando muestras de morir como gentil y no como cristiano. Llegó en fin Quiteria, y puesta de rodillas le pidió la mano por señas, y no por palabras. Desencajó los ojos Basilio, y mirándola atentamente le dijo: «Oh, Quiteria, que has venido a ser piadosa a tiempo, cuando tu piedad ha de servir de cuchillo que me acabe de quitar la vida, pues ya no tengo fuerzas para llevar la gloria que me das en escogerme por tuyo, ni para suspender el dolor que tan apriesa me va cubriendo los ojos con la espantosa sombra de la muerte. Lo que te suplico es, oh fatal estrella mía, que la mano que me pides y quieres darme no sea por cumplimiento, ni para engañarme de nuevo, sino que confieses y digas, sin hacer fuerza a tu voluntad, que la entregas y me la das como a tu legítimo esposo, pues no es razón que en un trance como este me engañes, ni uses de fingimientos con quien tantas verdades ha tratado contigo». Entre estas razones se desmayaba, de modo que todos los presentes pensaban que cada desmayo se había de llevar el alma consigo. Quiteria, toda honesta y toda vergonzosa, asiendo con su derecha mano la de Basilio, le dijo: «Ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad, y así, con la más libre que tengo, te doy la mano de legítima esposa y recibo la tuya, si es que me la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni contraste la calamidad que en tu discurso acelerado te ha puesto». «Sí doy», respondió Basilio, «no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y así me doy y me entrego por tu esposo». «Y yo por tu esposa», respondió Quiteria. «Ahora vivas largos años, ahora te lleven de mis brazos a la sepultura». «Para estar tan herido este mancebo», dijo a este punto Sancho Panza, «mucho habla. Háganle que se deje de requiebros y que atienda a su alma, que a mi parecer más la tiene en la lengua que en los dientes». Estando pues asidos de las manos Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso, los echó la bendición y pidió al cielo diese buen poso al alma del nuevo desposado, el cual, así como recibió la bendición, con presta ligereza, se levantó en pie, y con no vista desenvoltura se sacó el estoque, a quien servía de vaina su cuerpo. Quedaron todos los circunstantes admirados, y algunos de ellos, más simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir: «¡Milagro! ¡Milagro!». Pero Basilio replicó: «No milagro, milagro, sino industria, industria». El cura, desatentado y atónito, acudió con ambas manos a tentar la herida y halló que la cuchilla había pasado
no por la carne y costillas de Basilio, sino por un cañón hueco de hierro, que lleno de sangre, en aquel lugar bien acomodado tenía, preparada la sangre, según después se supo, de modo que no se helase. Finalmente, el cura y Camacho, con todos los más circunstantes, se tuvieron por burlados y escarnidos. La esposa no dio muestras de pesarle de la burla. Antes, oyendo decir que aquel casamiento, por haber sido engañoso, no había de ser valedero, dijo que ella le confirmaba de nuevo, de lo cual coligieron todos, que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazado aquel caso, de lo que quedó Camacho y sus valedores tan corridos, que remitieron su venganza a las manos, y desenvainando muchas espadas, arremetieron a Basilio, en cuyo favor en un instante se desenvainaron casi otras tantas, y tomando la delantera a caballo Don Quijote con la lanza sobre el brazo y bien cubierto de su escudo, se hacía dar lugar de todos. Sancho, a quien jamás plugieron ni solazaron semejantes fechorías, se acogió a las tinajas donde había sacado su agradable espuma, pareciéndole aquel lugar como sagrado que había de ser tenido en respeto. Don Quijote a grandes voces decía: «Teneos, señores, teneos, que no es razón que toméis venganza de los agravios que el amor nos hace, y advertir que el amor y la guerra son una misma cosa, y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada a usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y deshonra de la cosa amada. Quiteria era de Basilio y Basilio de Quiteria, por justa y favorable disposición de los cielos. Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando, donde y como quisiere. Basilio no tiene más de esta oveja, y no se la ha de quitar alguno por poderoso que sea, que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre, y el que lo intentare, primero ha de pasar por la punta de esta lanza». Y en esto la blandió tan fuerte y tan diestramente que puso pavor en todos los que no le conocían, y tan intensamente se fijó en la imaginación de Camacho el desdén de Quiteria, que se la borró de la memoria en un instante, y así tuvieron lugar con él las persuasiones del cura, que era varón prudente y bien intencionado, con las cuales quedó Camacho y los de su parcialidad pacíficos y sosegados, en señal de lo cual volvieron las espadas a sus lugares, culpando más a la facilidad de Quiteria que a la industria de Basilio, haciendo discurso Camacho que si Quiteria quería bien a Basilio doncella, también le quisiera casada, y que debía de dar gracias al cielo más por habérsela quitado que por habérsela dado. Consolado pues y pacífico Camacho y los de su mesnada, todos los de la de Basilio se sosegaron, y el rico Camacho, por mostrar que no sentía la burla ni la estimada en nada, quiso que las fiestas pasasen adelante como si realmente se desposara, pero no quisieron asistir a ellas Basilio, ni su esposa, ni secuaces, y así se fueron a la aldea de Basilio, que también los pobres, virtuosos y discretos, tienen quien los siga, honre y ampare, como los ricos tienen quien los lisonjee y acompañe. Lleváronse consigo a Don Quijote, estimándole por hombre de valor y de pelo en pecho. A solo Sancho se le escureció el alma por verse imposibilitado de guardar la espléndida comida y fiestas de Camacho, que duraron hasta la noche, y así, asendereado y triste, siguió a su señor que con la cuadrilla de Basilio iba, y así se dejó atrás las ollas de Egipto, aunque las llevaba en el alma, cuya ya casi consumida y acabada espuma que en el caldero llevaba le representaba la gloria y la abundancia del bien que perdía. Y así, congojado y pensativo, aunque sin hambre, sin apearse del rucio, siguió las huellas de Rocinante. Segunda parte. Capítulo 22. Donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos, que está en el corazón de la Mancha, a quien dio felicecima el valeroso Don Quijote de la Mancha. Grandes fueron y muchos los regalos que los desposados hicieron a Don Quijote, obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa, y al par de la valentía le graduaron la discreción, teniéndole por un Cid en las armas y por un Cicerón en la elocuencia. El buen Sancho se refociló 3 días a costa de los novios, de los cuales se supo que no fue traza comunicada con la hermosa Quiteria el herirse fingidamente, sino industria de Basilio esperando de ella el mismo suceso que se había visto. Bien es verdad que confesó que había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos para que al tiempo necesario
favoreciesen su intención y abonasen su engaño. «No se pueden ni se deben llamar engaños», dijo don Quijote, «los que ponen la mira en virtuosos fines», y que el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia, advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad, porque el amor es todo alegría, regocijo y contento, y más cuando el amante está en posesión de la cosa amada, contra quien son enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza. Y que todo esto decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe, que, aunque le daban fama, no le daban dineros, y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos que nunca faltan a los prudentes y aplicados. «El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer hermosa, que cuando se la quitan, le quitan la honra y se la matan. La mujer hermosa y honrada cuyo marido es pobre merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura por sí sola atrae las voluntades de cuantos la miran y conocen, y como a señuelo gustoso se le abaten las águilas reales y los pájaros altaneros. Pero si a la tal hermosura se le juntan la necesidad y estrecheza, también la embisten los cuervos, los milanos y las otras aves de rapiña, y la que está a tantos encuentros firme bien merece llamarse corona de su marido. Mirad, discreto Basilio», añadió don Quijote, «opinión fue de no sé qué sabio, que no había en todo el mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella sola buena era la suya, y así viviría contento. Yo no soy casado, ni hasta ahora me ha venido en pensamiento serlo, y con todo esto me atrevería a dar consejo al que me lo pidiese del modo que había de buscar la mujer con quien se quisiese casar. Lo primero, le aconsejaría que mirase más a la fama que a la hacienda, porque la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. Si traes buena mujer a tu casa, fácil cosa sería conservarla y aun mejorarla en aquella bondad, pero si la traes mala, en trabajo te pondrá el enmendarla, que no es muy hacedero pasar de un extremo a otro. Yo no digo que sea imposible, pero téngolo por dificultoso». Oía todo esto Sancho y dijo entre sí: «Este mi amo, cuando yo hablo cosas de meollo y de sustancia, suele decir que podría yo tomar un púlpito en las manos y irme por ese mundo adelante predicando lindezas, y yo digo de él que cuando comienza a enhilar sentencias y a dar consejos, no sólo puede tomar un púlpito en las manos, sino dos en cada dedo, y andarse por esas plazas. ¿A qué quieres, boca? Válate el diablo por caballero andante, que tantas cosas sabes. Yo pensaba en mi ánima que sólo podía saber aquello que tocaba sus caballerías, pero no hay cosa donde no pique y deje de meter su cucharada». Murmuraba esto algo Sancho, y entrellóle su señor, y preguntóle: «¿Qué murmuras, Sancho?» «No digo nada, ni murmuro de nada», respondió Sancho. «Solo estaba diciendo entre mí que quisiera haber oído lo que vuesa merced aquí ha dicho antes que me casara, que quizá dijera yo ahora: el buey suelto bien se lame». «¿Tan mala es tu Teresa, Sancho?», dijo don Quijote. «No es muy mala», respondió Sancho, «pero no es muy buena, a lo menos no es tan buena como yo quisiera». «Mal haces, Sancho», dijo don Quijote, «en decir mal de tu mujer, que en efecto es madre de tus hijos». «No nos debemos nada», respondió Sancho, «que también ella dice mal de mí cuando se le antoja, especialmente cuando está celosa, que entonces súfrala el mismo Satanás». Finalmente 3 días estuvieron con los novios, donde fueron regalados y servidos como cuerpos de rey. Pidió don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le encaminase a la cueva de Montesinos, porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos. El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías, el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva y le enseñaría las lagunas de Ruidera, famosas asimismo en toda la Mancha y aun en toda España. Y díjole que llevaría con él gustoso entretenimiento,
a causa que era mozo que sabía hacer libros para imprimir y para dirigirlos a príncipes. Finalmente el primo vino con una pollina preñada, cuya albarda cubría un gallado tapete o arpillera. Ensilló Sancho a Rocinante y aderezó al rucio, proveyó sus alforjas, a las cuales acompañaron las del primo, asimismo bien proveídas, y encomendándose a Dios y despidiéndose de todos, se pusieron en camino tomando la derrota de la famosa cueva de Montesinos. En el camino preguntó don Quijote al primo de qué género y calidad eran sus ejercicios, su profesión y estudios, a lo que él respondió que su profesión era ser humanista, sus ejercicios y estudios componer libros para dar a la estampa, todos de gran provecho y no menos entretenimiento para la República, que el uno se intitulaba el de las libreas, donde pinta 703 libreas con sus colores, motes y cifras, de donde podían sacar y tomar las que quisiesen en tiempo de fiestas y regocijos los caballeros cortesanos, sin andarlas mendigando de nadie, ni lambicando, como dicen, el cervelo, por sacarlas conformes a sus deseos e intenciones. Porque doy al celoso, al desdeñado, al olvidado y al ausente las que les convienen, que les vendrán más justas que pecadoras. Otro libro tengo también, a quien he de llamar Metamorfóseos, o Ovidio español, de invención nueva y rara, porque en él, imitando a Ovidio a lo burlesco, pinto quién fue la Giralda de Sevilla y el Ángel de la Madalena, quién el Caño de Becinguerro de Córdoba, quiénes los toros de Guisando, la Sierra Morena, las fuentes de Leganitos y Lavapiés en Madrid, no olvidándome de la del Piojo, de la del Caño Dorado y de la Priora. Y esto con sus alegorías, metáforas y traslaciones, de modo que alegran, suspenden y enseñan a un mismo punto. Otro libro tengo que le llamo Suplemento Virgilio Polidoro, que trata de la invención de las cosas, que es de grande erudición y estudio, a causa que las cosas que se dejó de decir Polidoro de gran sustancia, las averiguo yo y las declaro por gentil estilo. Olvidósele a Virgilio de declararnos quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo, y el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico, y yo lo declaro al pie de la letra, y lo autorizo con más de 25 autores, porque vea vuesa merced si he trabajado bien y si ha de ser útil el tal libro a todo el mundo. Sancho, que había estado muy atento a la narración del primo, le dijo: «Dígame, señor, así Dios le dé buena man derecha en la impresión de sus libros. ¿Sabríame decir, que sí sabrá, pues todo lo sabe, quién fue el primero que se rascó en la cabeza, que yo para mí tengo que debió de ser nuestro padre Adán?» «Sí sería», respondió el primo, «porque Adán no hay duda sino que tuvo cabeza y cabellos, y siendo esto así, y siendo el primer hombre del mundo, alguna vez se rascaría». «Así lo creo yo», respondió Sancho, «pero dígame ahora, ¿quién fue el primer volteador del mundo?» «En verdad, hermano», respondió el primo, «que no me sabré determinar por ahora hasta que lo estudie. Yo lo estudiaré en volviendo a donde tengo mis libros y os satisfaré cuando otra vez nos veamos, que no ha de ser esta la postrera». «Pues mire, señor», replicó Sancho, «no tome trabajo en esto, que ahora he caído en la cuenta de lo que le he preguntado. Sepa que el primer volteador del mundo fue Lucifer, cuando le echaron o arrojaron del cielo, que vino volteando hasta los abismos». «Tienes razón, amigo», dijo el primo. Y dijo don Quijote: «Esa pregunta y respuesta no es tuya, Sancho. Alguno la has oído decir». «Calle, señor», replicó Sancho, «que a buena fe que si me doy a preguntar y a responder, que no acabe de aquí a mañana. Sí, que para preguntar necedades y responder disparates no he menester yo andar buscando ayuda de vecinos». «Más has dicho, Sancho, de lo que sabes», dijo don Quijote, «que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que después de sabidas y averiguadas no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria». En estas y otras gustosas pláticas se les pasó aquel día, y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, donde el primo dijo a don Quijote que desde allí a la cueva de Montesinos no había más de 2 leguas, y que si llevaba determinado de entrar en ella, era menester proveerse de sogas para atarse y descolgarse en su profundidad. Don Quijote dijo que aunque llegase al abismo, había de ver dónde paraba, y así compraron casi 100 brazas de soga, y otro día, a las 2 de la tarde, llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabrahigos,
de zarzas y malezas, tan espesas y intricadas que de todo en todo la ciegan y encubren. En viéndola se apearon el primo, Sancho y don Quijote, al cual los dos le ataron luego fortísimamente con las sogas, y en tanto que le fajaban y ceñían, le dijo Sancho: «Mire vuestra merced, señor mío, lo que hace. No se quiera sepultar en vida ni se ponga donde parezca frasco que le ponen a enfriar en algún pozo. Sí, que a vuestra merced no le toca ni atañe ser el escudriñador de esta, que debe de ser peor que mazmorra». «Ata y calla», respondió don Quijote, «que tal empresa como aquesta, Sancho amigo, para mí estaba guardada». Y entonces dijo la guía: «Suplico a vuesa merced, señor don Quijote, que mire bien y especule con 100 ojos lo que hay allá dentro. Quizá habrá cosas que las ponga yo en el libro de mis transformaciones». «En manos está el pandero que le sabrá bien tañer», respondió Sancho Panza. Dicho esto y acabada la ligadura de don Quijote, que no fue sobre el arnés sino sobre el jubón de armar, dijo don Quijote: «Inadvertidos hemos andado en no habernos proveído de algún esquilón pequeño que fuera atado junto a mí en esta misma soga, con cuyo sonido se entendiera que todavía bajaba y estaba vivo. Pero pues ya no es posible, a la mano de Dios, que me guíe». Y luego se hincó de rodillas y hizo una oración en voz baja al cielo, pidiendo a Dios le ayudase y le diese buen suceso en aquella al parecer peligrosa y nueva aventura, y en voz alta dijo luego: «Oh señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par Dulcinea del Toboso, si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones de este tu venturoso amante, por tu inaudita belleza te ruego las escuches, que no son otras que rogarte que no me niegues tu favor y amparo ahora que tanto le he menester. Yo voy a despeñarme, a empozarme y a hundirme en el abismo que aquí se me representa, solo porque conozca el mundo que si tú me favoreces, no habrá imposible a quien yo no acometa y acabe». Y en diciendo esto, se acercó a la sima, vio no ser posible descolgarse ni hacer lugar a la entrada, si no era a fuerza de brazos o a cuchilladas, y así, poniendo mano a la espada, comenzó a derribar y a cortar de aquellas malezas que a la boca de la cueva estaban, por cuyo ruido y estruendo salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y grajos, tan espesos y con tanta priesa, que dieron con don Quijote en el suelo. Y si él fuera tan agorero como católico cristiano, lo tuviera a mala señal y excusara de encerrarse en lugar semejante. Finalmente se levantó, y viendo que no salían más cuervos ni otras aves nocturnas, como fueron murciélagos, que asimismo entre los cuervos salieron, dándole soga el primo y Sancho, y se dejó calar al fondo de la caverna espantosa. Y al entrar, echándole Sancho su bendición y haciendo sobre él 1000 cruces, dijo: «Dios te guíe y la peña de Francia, junto con la Trinidad de Gaeta, flor, nata y espuma de los caballeros andantes. Allá vas, valentón del mundo, corazón de acero, brazos de bronce. Dios te guíe otra vez y te vuelva libre, sano y sin cautela a la luz de esta vida que dejas por enterrarte en esa oscuridad que buscas». Casi las mismas plegarias y deprecaciones hizo el primo. Iba don Quijote dando voces que le diesen soga y más soga, y ellos se la daban poco a poco, y cuando las voces, que acanaladas por la cueva salía, dejaron de oírse, ya ellos tenían descolgadas las 100 brazas de soga, y fueron de parecer de volver a subir a don Quijote, pues no le podían dar más cuerda. Con todo eso, se detuvieron como media hora, al cabo del cual espacio volvieron a recoger la soga con mucha facilidad y sin peso alguno, señal que les hizo imaginar que don Quijote se quedaba dentro, y creyéndolo así Sancho, lloraba amargamente y tiraba con mucha priesa por desengañarse, pero llegando a su parecer a poco más de las 80 brazas, sintieron peso, de que en extremo se alegraron. Finalmente, a las 10, vieron distintamente a don Quijote, a quien dio voces Sancho diciéndole: «Sea vuestra merced muy bien vuelto, señor mío, que ya pensábamos que se quedaba allí para casta». Pero no respondía palabra don Quijote, y sacándole del todo vieron que traía cerrados los ojos con muestras de estar dormido. Tendiéronle en el suelo y desliáronle, y con todo esto no despertaba, pero tanto le volvieron y revolvieron, sacudieron y menearon, que al cabo de un buen espacio de tiempo volvió en sí, desperezándose, bien como si de algún grave y profundo sueño despertara, y mirando a una y otra parte como espantado dijo:
Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado. En efecto, ahora acabo de conocer que todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño, o se marchitan como la flor del campo. ¡Oh, desdichado Montesinos! ¡Oh, malferido Durandarte! ¡Oh, sin ventura Belerma! ¡Oh, lloroso Guadiana! Y vosotras, sin dicha hijas de Ruidera, que mostráis en vuestras aguas las que lloraron vuestros hermosos ojos. Con mucha atención escuchaban el primo y Sancho las palabras de don Quijote, que las decía como si con dolor inmenso las sacara de las entrañas. Suplicáronle les diese a entender lo que decía y les dijese lo que en aquel infierno había visto. «¿Infierno le llamáis?», dijo don Quijote. «Pues no le llaméis así, porque no lo merece, como luego veréis». Pidió que le diesen algo de comer, que traía grandísima hambre. Tendieron la arpillera del primo sobre la verde hierba, acudieron a la despensa de sus alforjas, y sentados todos tres, en buen amor y compañía, merendaron y cenaron todo junto. Levantada la arpillera, dijo don Quijote de la Mancha: «No se levante nadie, y estadme, hijos, todos atentos». Segunda parte, capítulo 23. De las admirables cosas que el extremado don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Las 4 de la tarde serían cuando el sol entre nubes cubierto, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto, y comenzó en el modo siguiente. A la obra de 12 o 14 estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo cuando ya iba cansado y mohíno de verme pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región abajo, sin dejar cierto ni determinado camino, y así determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiéndoos que no descolgásedes más soga hasta que yo no os lo dijese, pero no debistes de oírme. Fui recogiendo la soga que enviábades y haciendo de ella una rosca o rimero, me senté sobre él pensativo además, considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase, y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha. Pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía, y hacia mí se venía, un venerable anciano, vestido con un capuz de bayeta morada, que por el suelo le arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial de raso verde, cubríale la cabeza una gorra milanesa negra, y la barba, canísima, le pasaba de la cintura. No traía arma alguna, sino un rosario de cuentas en la mano, mayores que medianas nueces, y las 10 asimismo como huevos medianos de avestruz. El continente, el paso, la gravedad y la anchísima presencia, cada cosa de por sí y todas juntas, me suspendieron y admiraron. Llegóse a mí, y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente, y luego decirme: «Luengos tiempos ha, valeroso caballero Don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado, llamada la cueva de Montesinos.
hazaña sólo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar las maravillas que este transparente alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nombre. Apenas me dijo que era Montesinos, cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba, que él había sacado de la mitad del pecho con una pequeña daga el corazón de su grande amigo Durandarte, y llevándole a la señora Belerma, como él se lo mandó al punto de su muerte. Respondióme que en todo decían verdad, sino en la daga, porque no fue daga ni pequeña, sino un puñal buido, más agudo que una lezna. Debía de ser, dijo a este punto Sancho, el tal puñal de Ramón de Hoces, el sevillano. No sé, prosiguió don Quijote, pero no sería de ese puñalero, porque Ramón de Hoces fue ayer, y lo de Roncesvalles, donde aconteció esta desgracia, ha muchos años, y esta averiguación no es de importancia ni turba ni altera la verdad y contexto de la historia. Así es, respondió el primo. Prosiga vuesa merced, señor don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del mundo. No con menor lo cuento yo, respondió don Quijote, y así digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio, donde en una sala baja, fresquísima sobremodo, y toda de alabastro, estaba un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de puros huesos. Tenía la mano derecha, que a mi parecer es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su dueño, puesta sobre el lado del corazón, y antes que preguntase nada a Montesinos, viéndome suspenso mirando al del sepulcro, me dijo: «Este es mi amigo Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo. Tiénele aquí encantado como me tiene a mí y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo, y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo. El cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe, y ello dirá andando los tiempos, que no están muy lejos, según imagino. Lo que a mí me admira es que sé tan cierto como ahora es de día, que Durandarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos. Y en verdad que debía de pesar 2 libras, porque según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño. Pues siendo esto así, y que realmente murió este caballero, ¿cómo ahora se queja y suspira de cuando en cuando como si estuviese vivo? Esto dicho, el mísero Durandarte, dando una gran voz, dijo: «Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba que cuando yo fuere muerto y mi ánimo arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomele del pecho ya con puñal, ya con daga». Oyendo lo cual, el venerable Montesinos se puso de rodillas ante el lastimado caballero, y con lágrimas en los ojos le dijo: «Ya, señor Durandarte, carísimo primo mío, ya hice lo que me mandastes en el aciago día de nuestra pérdida. Yo os saqué el corazón lo mejor que pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho. Yo le limpié con un pañizuelo de puntas. Yo partí con él de carrera para Francia, habiéndoos primero puesto en el seno de la tierra con tantas lágrimas que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenían de haberos andado en las entrañas. Y por más señas, primo de mi alma, en el primero lugar que topé saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón porque no oliese mal, y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado a la presencia de la señora Belerma, la cual con vos y conmigo, y con Guadiana, vuestro escudero, y con la dueña Ruidera y sus 7 hijas y 2 sobrinas, y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos, nos tiene aquí encantados el sabio Merlín ha muchos años. Y aunque pasan de 500, no se ha muerto ninguno de nosotros. Solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales, llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas,
que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman las lagunas de Ruidera. Las 7 son de los reyes de España y las 2 sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Guadiana, vuestro escudero, plañendo asimismo vuestra desgracia, fue convertido en un río llamado de su mismo nombre, el cual, cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra. Pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean. Vanle administrando de sus aguas las referidas lagunas, con las cuales, y con otras muchas que se llegan, entra pomposo y grande en Portugal. Pero con todo esto, por donde quiera que va, muestra su tristeza y melancolía, y no se precia de criar en sus aguas peces regalados y de estima, sino burdos y desabridos, bien diferentes de los del Tajo dorado. Y esto que ahora os digo, oh primo mío, os lo he dicho muchas veces, y como no me respondéis, imagino que no me dais crédito o no me oís, de lo que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe. Unas nuevas os quiero dar ahora, las cuales, ya que no sirvan de alivio a vuestro dolor, no os le aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí en vuestra presencia, y abrid los ojos y veréislo, aquel gran caballero de quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlín, aquel Don Quijote de la Mancha, digo, que de nuevo y con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados, que las grandes hazañas para los grandes hombres están guardadas. Y cuando así no sea, respondió el lastimado Durandarte con voz desmayada y baja, cuando así no sea, oh primo, digo, paciencia y barajar. Y volviéndose de lado, tornó a su acostumbrado silencio, sin hablar más palabra. Oyéronse en esto grandes alaridos y llantos, acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. Volví la cabeza, y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de 2 hileras de hermosísimas doncellas, todas vestidas de luto, con turbantes blancos sobre las cabezas, al modo turquesco. Al cabo y fin de las hileras venía una señora, que en la gravedad lo parecía, asimismo vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas, que besaban la tierra. Su turbante era mayor 2 veces que el mayor de alguna de las otras. Era cejijunta, y la nariz algo chata. La boca grande, pero colorados los labios. Los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras. Traía en las manos un lienzo delgado, y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carne momia, según venía seco y amojamado. Díjome Montesinos cómo toda aquella gente de la procesión eran sirvientes de Durandarte y de Belerma, que allí con sus 2 señores estaban encantados, y que la última que traía el corazón entre el lienzo y las manos era la señora Belerma, la cual con sus doncellas 4 días en la semana hacían aquella procesión y cantaban, o por mejor decir, lloraban endechas sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo, y que si me había parecido algo fea o no tan hermosa como tenía la fama, era la causa las malas noches y peores días que en aquel encantamento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color quebradiza. Y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres, porque ha muchos meses y aun años que no le tiene ni asoma por sus puertas, sino el dolor que siente su corazón por el que de continuo tiene en las manos, que le renueva y trae a la memoria la desgracia de su mal logrado amante, que si esto no fuera, apenas le igualara en la hermosura, donaire y brío la gran Dulcinea del Toboso, tan celebrada en todos estos contornos y aun en todo el mundo. «Cepos quedos», dije yo entonces, «señor don Montesinos, cuente vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa, y así no hay para qué comparar a nadie con nadie. La sin par Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora doña Belerma es quien es, y quien ha sido, y quédese aquí». A lo que él me respondió: «Señor don Quijote, perdóneme vuesa merced
que yo confieso que anduve mal y no dije bien en decir que apenas igualara la señora Dulcinea a la señora Belerma, pues me bastaba a mí haber entendido por no sé qué barruntos que vuesa merced es su caballero, para que me mordiera la lengua antes de compararla, sino con el mismo cielo. Con esta satisfacción que me dio el gran Montesinos, se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mi señora la comparaban con Belerma. «Y aún me maravillo yo», dijo Sancho, «de cómo vuestra merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas». «No, Sancho amigo», respondió don Quijote, «no me estaba a mí bien hacer eso, porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos, aunque no sean caballeros, y principalmente a los que lo son y están encantados. Yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras muchas demandas y respuestas que entre los dos pasamos». A esta sazón dijo el primo: «Yo no sé, señor don Quijote, cómo vuestra merced, en tan poco espacio de tiempo como ha estado allá abajo, haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto». «¿Cuánto a que bajé?», preguntó don Quijote. «Poco más de 1 hora», respondió Sancho. «Eso no puede ser», replicó don Quijote, «porque allá me anocheció y amaneció y tornó a anochecer y amanecer 3 veces, de modo que a mi cuenta 3 días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra». «Verdad debe de decir mi señor», dijo Sancho, «que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamento, quizá lo que a nosotros nos parece 1 hora, debe de parecer allá 3 días con sus noches». «Así será», respondió don Quijote. «¿Y ha comido vuestra merced en todo este tiempo, señor mío?», preguntó el primo. «No me he desayunado de bocado», respondió don Quijote, «ni aun he tenido hambre ni por pensamiento». «¿Y los encantados comen?», dijo el primo. «No comen», respondió don Quijote, «ni tienen excrementos mayores, aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos». «¿Y duermen por ventura los encantados, señor?», preguntó Sancho. «No, por cierto», respondió don Quijote, «a lo menos en estos 3 días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco». «Aquí encaja bien el refrán», dijo Sancho, «de dime con quién andas, decirte quién eres. Ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes. Mirad, si es mucho, que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. Pero perdóneme vuestra merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme Dios, que iba a decir el diablo, si le creo cosa alguna». «¿Cómo no?», dijo el primo, «pues había de mentir el señor don Quijote, que aunque quisiera, no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras». «Yo no creo que mi señor miente», respondió Sancho. «Si no, ¿qué crees?», le preguntó don Quijote. «Creo», respondió Sancho, «que aquel Merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá abajo, le encajaron en el magino, en la memoria, toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le queda». «Todo eso pudiera ser, Sancho», replicó don Quijote, «pero no es así, porque lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. Pero ¿qué dirás cuando te diga yo ahora cómo, entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas de este lugar, me mostró 3 labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras, y apenas las hube visto cuando conocí ser la una la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras 2 aquellas mismas labradoras que venían con ella, que hallamos a la salida del Toboso». Pregunté a Montesinos si las conocía. Respondióme que no, pero que él imaginaba que debían de ser algunas señoras principales encantadas, que pocos días había que en aquellos prados habían parecido, y que no me maravillase de esto, porque allí estaban otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y extrañas figuras, entre las cuales conocía él a la reina Ginebra y su dueña Quintañona, escanciando el vino a Lanzarote cuando de Bretaña vino. Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo, pensó perder el juicio o morirse de risa,
que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea, de quien él había sido el encantador y el levantador de tal testimonio, acabó de conocer indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto, y así le dijo: «En mala coyuntura y en peor sazón y en aciago día bajó vuestra merced, caro patrón mío, al otro mundo, y en mal punto se encontró con el señor Montesinos, que tal nos le ha vuelto. Bien se estaba vuestra merced acá arriba, con su entero juicio, tal cual Dios se le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso, y no ahora, contando los mayores disparates que pueden imaginarse». «Como te conozco, Sancho», respondió don Quijote, «no hago caso de tus palabras». «Ni yo tampoco a las de vuestra merced», replicó Sancho, «siquiera me hiera, siquiera me mate por las que le he dicho, o por las que le pienso decir, si en las suyas no se corrige y enmienda. Pero dígame, vuestra merced, ahora que estamos en paz, ¿cómo o en qué conoció a la señora nuestra ama? Y si la habló, ¿qué dijo? ¿Y qué le respondió?» «Conocíla», respondió don Quijote, «en que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra, antes me volvió las espaldas y se fue huyendo con tanta priesa que no la alcanzara una jara. Quise seguirla, y lo hiciera, si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde, y más porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la sima. Díjome asimismo que andando el tiempo se me daría aviso cómo habían de ser desencantados él y Belerma y Durandarte, con todos los que allí estaban. Pero lo que más pena me dio, de las que allí vi y noté, fue que, estándome diciendo Montesinos estas razones, se llegó a mí por un lado, sin que yo la viese venir, una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea, y llenos los ojos de lágrimas, con turbada y baja voz me dijo: «Mi señora Dulcinea del Toboso besa a vuestra merced las manos y suplica a vuestra merced se la haga de hacerla saber cómo está, y que por estar en una gran necesidad asimismo suplica a vuestra merced cuán encarecidamente puede sea servido de prestarle sobre este faldellín que aquí traigo, de cotonía, nuevo media docena de reales, o los que vuestra merced tuviere, que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad». Suspendióme y admiróme el tal recado, y volviéndome al señor Montesinos le pregunté: «¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales padecen necesidad?». A lo que él me respondió: «Créame vuestra merced, señor Don Quijote de la Mancha, que esta que llaman necesidad a donde quiera se usa, y por todo se extiende, y a todos alcanza, y aun hasta los encantados no perdona. Y pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos 6 reales, y la prenda es buena, según parece, no hay sino dárselos, que, sin duda, debe de estar puesta en algún grande aprieto». «Prenda no la tomaré yo», le respondí, «ni menos le daré lo que pide, porque no tengo sino solos 4 reales, los cuales le di, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos, y le dije: «Decid, amiga mía, a vuestra señora, que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un fúcar para remediarlos, y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud careciendo de su agradable vista y discreta conversación, y que le suplico, cuán encarecidamente puedo, sea servida su merced de dejarse ver y tratar de este su cautivo servidor y asendereado caballero. Diréisle también que cuando menos se lo piense, oirá decir como yo he hecho un juramento y voto, a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua, de vengar a su sobrino Valdovinos, cuando le halló para expirar en mitad de la montiña, que fue de no comer pan a manteles, con las otras zarandajas que allí añadió, hasta vengarle. Y así le haré yo, de no sosegar y de andar las 7 partidas del mundo, con más puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal, hasta desencantarla. «Todo eso y más debe vuestra merced a mi señora», me respondió la doncella, y tomando los 4 reales, en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola que se levantó 2 varas de medir en el aire. «¡Oh, santo Dios!», dijo a este tiempo dando una gran voz Sancho, «¿es posible que tal hay en el mundo, que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamentos,
que hayan trocado el buen juicio de mi señor en una tan disparatada locura? Oh señor, señor, por quien Dios es, que vuestra merced mire por sí y vuelva por su honra, y no dé crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido. «¿Cómo me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera?», dijo don Quijote, «y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto, que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa». Segunda parte, capítulo 24, donde se cuentan 1000 zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Dice el que tradujo esta grande historia del original de la que escribió su primer autor Cide Hamete Benengeli, que llegando el capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen de él estaban escritas de mano del mismo Hamete estas mismas razones. No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles, pero esta de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que Don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible, que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates, y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retractó de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Y luego prosigue diciendo: espantóse el primo así del atrevimiento de Sancho Panza como de la paciencia de su amo, y juzgó que del contento que tenía de haber visto a su señora Dulcinea del Toboso, aunque encantada, le nacía aquella condición blanda que entonces mostraba. Porque si así no fuera, palabras y razones, le dijo Sancho, que merecían molerle a palos, porque realmente le pareció que había andado atrevidillo con su señor, a quien le dijo: yo, señor Don Quijote de la Mancha, doy por bien empleadísima la jornada, que con vuestra merced he hecho, porque en ella he granjeado 4 cosas. La primera, haber conocido a vuestra merced, que lo tengo a gran felicidad. La segunda, haber sabido lo que se encierra en esta cueva de Montesinos, con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Ruidera, que me servirán para el Ovidio español que traigo entre manos. La tercera, entender la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya se usaban en tiempo del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que vuesa merced dice que dijo Durandarte, cuando al cabo de aquel grande espacio que estuvo hablando con él Montesinos, él despertó diciendo: paciencia y barajar. Y esta razón y modo de hablar no la pudo aprender encantado, sino cuando no lo estaba, en Francia y en tiempo del referido emperador Carlomagno, y esta averiguación me viene pintiparada para el otro libro que voy componiendo, que es Suplemento de Virgilio Polidoro en la invención de las antigüedades. Y creo que en el suyo no se acordó de poner la de los naipes, como la pondré yo ahora, que será de mucha importancia, y más alegando autor tan grave y tan verdadero como es el señor Durandarte. La cuarta es haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana, hasta ahora ignorado de las gentes. Vuestra merced tiene razón, dijo Don Quijote, pero querría yo saber, ya que Dios le haga merced de que se le dé licencia para imprimir esos sus libros, que lo dudo, a quién piensa dirigirlos. Señores y grandes hay en España a quien pueden dirigirse, dijo el primo. No muchos, respondió Don Quijote, y no porque no lo merezcan, sino que no quieren admitirlos, por no obligarse a la satisfacción que parece se debe al trabajo y cortesía de sus autores. Un príncipe conozco yo que puede suplir la falta de los demás con tantas ventajas que si me atreviere a decirlas, quizá despertara la envidia en más de 4 generosos pechos. Pero quédese esto aquí para otro tiempo más cómodo y vamos a buscar a dónde recogernos esta noche.
No lejos de aquí, respondió el primo, está una ermita donde hace su habitación un ermitaño que dicen ha sido soldado y está en opinión de ser un buen cristiano y muy discreto y caritativo además. Junto con la ermita tiene una pequeña casa que él ha labrado a su costa, pero con todo, aunque chica, es capaz de recibir huéspedes. —¿Tiene por ventura gallinas el tal ermitaño? —preguntó Sancho. —Pocos ermitaños están sin ellas —respondió don Quijote—, porque no son los que ahora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra. Y no se entienda que por decir bien de aquellos no lo digo de aquestos, sino que quiero decir que al rigor y estrecheza de entonces no llegan las penitencias de los de ahora. Pero no por esto dejan de ser todos buenos, a lo menos yo por buenos los juzgo. Y cuando todo corra turbio, menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador. Estando en esto, vieron que hacia donde ellos estaban venía un hombre a pie, caminando apriesa y dando varazos a un macho que venía cargado de lanzas y de alabardas. Cuando llegó a ellos, los saludó y pasó de largo. Don Quijote le dijo: «Buen hombre, deteneos, que parece que vais con más diligencia que ese macho a menester». «No me puedo detener, señor», respondió el hombre, «porque las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana, y así me es forzoso el no detenerme, y adiós. Pero si quisiéredes saber para qué las llevo, en la venta que está más arriba de la ermita pienso alojar esta noche. Y si es que hacéis este mismo camino, allí me hallaréis, donde os contaré maravillas, y adiós otra vez». Y de tal manera aguijó el macho que no tuvo lugar don Quijote de preguntarle qué maravillas eran las que pensaba decirles, y como él era algo curioso y siempre le fatigaban deseos de saber cosas nuevas, ordenó que al momento se partiesen y fuesen a pasar la noche en la venta sin tocar en la ermita, donde quisiera el primo que se quedaran. Hízose así, subieron a caballo y siguieron todos tres el derecho camino de la venta, a la cual llegaron un poco antes de anochecer. Dijo el primo a don Quijote que llegasen a ella a beber un trago. Apenas oyó esto Sancho Panza, cuando encaminó el rucio a la ermita, y lo mismo hicieron don Quijote y el primo. Pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, que así se lo dijo una sotaermitaño que en la ermita hallaron. Pidiéronle de lo caro. Respondió que su señor no lo tenía, pero que si querían agua barata, que se la daría de muy buena gana. «Si yo la tuviera de agua», respondió Sancho, «pozos hay en el camino donde la hubiera satisfecho. Hay bodas de Camacho y abundancia de la casa de don Diego, y cuántas veces os tengo de echar de menos». Con esto dejaron la ermita y picaron hacia la venta, y a poco trecho toparon un mancebito que delante de ellos iba caminando no con mucha priesa, y así le alcanzaron. Llevaba la espada sobre el hombro, y en ella puesto un bulto o envoltorio, al parecer de sus vestidos, que al parecer debían de ser los calzones o greguescos, y herreruelo y alguna camisa, porque traía puesta una ropilla de terciopelo con algunas vislumbres de raso, y la camisa de fuera, las medias eran de seda, y los zapatos cuadrados, al uso de corte. La edad llegaría a 18 o 19 años, alegre el rostro, y al parecer ágil de su persona. Iba cantando seguidillas para entretener el trabajo del camino. Cuando llegaron a él, acababa de cantar una que el primo tomó de memoria, que dicen que decía: «A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no fuera en verdad». El primero que le habló fue don Quijote, diciéndole: «Muy a la ligera camina vuesa merced, señor galán. ¿Y a dónde bueno? Sepamos, si es que gusta decirlo». A lo que el mozo respondió: «El caminar tan a la ligera lo causa el calor y la pobreza, y el a dónde voy es a la guerra». «¿Cómo la pobreza?», preguntó don Quijote, «que por el calor bien puede ser». «Señor», replicó el mancebo, «yo llevo en este envoltorio unos greguescos de terciopelo compañeros de esta ropilla. Si los gasto en el camino, no me podré honrar con ellos en la ciudad, y no tengo con qué comprar otros. Y así por esto, como por orearme, voy de esta manera hasta alcanzar unas compañías de infantería que no están 12 leguas de aquí, donde asentaré mi plaza. Y no faltarán bagajes en que caminar de allí adelante hasta el embarcadero, que dicen ha de ser en Cartagena. Y más, quiero tener por amo y por señor al rey y servirle en la guerra, que no a un pelón en la corte». «¿Y lleva vuesa merced alguna ventaja por ventura?», preguntó el primo.
Si yo hubiera servido a algún grande de España o algún principal personaje, respondió el mozo, a buen seguro que yo la llevara, que eso tiene el servir a los buenos, que del tinelo suelen salir a ser alférez o capitanes, o con algún buen entretenimiento. Pero yo, desventurado, serví siempre a catarriberas y a gente advenediza, de ración y quitación tan mísera y atenuada, que en pagar el almidonar un cuello se consumía la mitad de ella, y sería tenido a milagro que un paje aventurero alcanzase alguna siquiera razonable ventura. —Y dígame por su vida, amigo —preguntó don Quijote—, ¿es posible que en los años que sirvió no ha podido alcanzar alguna librea? —Dos me han dado —respondió el paje—, pero así como el que sale de alguna religión, antes de profesar le quitan el hábito y le vuelven sus vestidos. Así me volvían a mí los míos mis amos, que acabados los negocios a que venían a la corte, se volvían a sus casas y recogían las libreas que por sola ostentación habían dado. —Notable espilorchería, como dice el italiano —dijo don Quijote—, pero con todo eso, tenga felice ventura el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva, porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios primeramente, y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos más honra que por las letras, como yo tengo dicho muchas veces, que puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía llevan un no sé qué los de las armas a los de las letras, con un sí sé qué de esplendor que se halla en ellos, que los aventaja a todos. Y esto que ahora le quiero decir, llévelo en la memoria, que le será de mucho provecho y alivio en sus trabajos. Y es que aparte la imaginación de los sucesos adversos que le podrán venir, que el peor de todos es la muerte, y como ésta sea buena, el mejor de todos es el morir. Preguntáronle a Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál era la mejor muerte. Respondió que la impensada, la de repente y no prevista, y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios, con todo eso dijo bien, para ahorrarse del sentimiento humano, que puesto caso que os maten en la primera facción o refriega, o ya de un tiro de artillería, o volado de una mina, ¿qué importa? Todo es morir, y acabóse la obra. Y según Terencio, más bien parece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la huida, y tanto alcanza de fama el buen soldado, cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a los que mandarle pueden. Y advertir, hijo, que al soldado mejor le está el oler a pólvora que al galia, y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio, aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo, a lo menos no os podrá coger sin honra, y tal, que no os la podrá menoscabar la pobreza. Cuanto más que ya se va dando orden cómo se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados, porque no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándolos de casa con título de libres, los hacen esclavos de la hambre, de quien no piensan ahorrarse sino con la muerte. Y por ahora no os quiero decir más, sino que subáis a las ancas de mi caballo hasta la venta, y allí cenaréis conmigo, y por la mañana seguiréis el camino, que os le dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen. El paje no aceptó el convite de las ancas, aunque sí el de cenar con él en la venta, y a esta sazón dicen que dijo Sancho entre sí: «Válate Dios por señor, y es posible que hombre que sabe decir tales y tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho, diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos? Ahora bien, ello dirá». Y en esto llegaron a la venta, a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó por verdadera venta, y no por castillo como solía. No hubieron bien entrado, cuando don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas, el cual respondió que en la caballeriza estaba acomodando el macho. Lo mismo hicieron de sus jumentos el primo y Sancho, dando a Rocinante el mejor pesebre y el mejor lugar de la caballeriza. Segunda parte, capítulo 25, donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino. No se le cocía el pan a don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fuéle a buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y hallóle y díjole que en todo caso le dijese luego
lo que le había de decir después acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió: «Más despacio y no en pie se ha de tomar el cuento de mis maravillas. Déjeme vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que le admiren». «No quede por eso», respondió don Quijote, «que yo os ayudaré a todo». Y así lo hizo, aechándole la cebada y limpiando el pesebre, humildad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía. Y sentándose en un poyo, y don Quijote junto a él, teniendo por senado y auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al ventero, comenzó a decir de esta manera: «Sabrán vuesas mercedes que en un lugar que está 4 leguas y media desta venta, sucedió que a un regidor de él, por industria y engaño de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno, y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible. 15 días serían pasados, según es pública voz y fama, que el asno faltaba, cuando, estando en la plaza el regidor perdidoso, otro regidor del mismo pueblo le dijo: «Dadme albricias, compadre, que vuestro jumento ha parecido». «Yo os las mando y buenas, compadre», respondió el otro, «pero sepamos dónde ha parecido». «En el monte», respondió el hallador, «le vi esta mañana sin albarda y sin aparejo alguno, y tan flaco que era una compasión miralle. Quísele antecoger delante de mí y traérosle, pero está ya tan montaraz y tan huraño que cuando llegué a él se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo». «Mucho placer me haréis», dijo el del jumento, «y yo procuraré pagároslo en la misma moneda». Con estas circunstancias todas y de la misma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso. En resolución, los 2 regidores, a pie y mano a mano, se fueron al monte, y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos, aunque más le buscaron. Viendo pues que no parecía, dijo el regidor que le había visto al otro: «Mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra no quede el monte. Y es que yo sé rebuznar maravillosamente, y si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido». «¿Algún tanto decís, compadre?», dijo el otro. «Por Dios, que no dé la ventaja a nadie, ni aun a los mismos asnos». «Ahora lo veremos», respondió el regidor segundo, «porque tengo determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo, y de trecho en trecho rebuznaréis vos y rebundaré yo, y no podrá ser menos sino que el asno nos oya y nos responda, si es que está en el monte». A lo que respondió el dueño del jumento: «Digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio». Y dividiéndose los dos, según el acuerdo, sucedió que casi a un mismo tiempo rebuznaron, y cada uno engañado del rebuzno del otro, acudieron a buscarse, pensando que ya el jumento había aparecido, y en viéndose dijo el perdidoso: «¿Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó?» «No fue sino yo», respondió el otro. «Ahora digo», dijo el dueño, «que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia, en cuanto toca al rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia». «Esas alabanzas y encarecimientos», respondió el de la traza, «mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre, que por el Dios que me crió, que podéis dar 2 rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo, porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz, a su tiempo y compás, los dejos muchos y apresurados, y en resolución. Yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad». «Ahora digo», respondió el dueño, «que me tendré y estimaré en más de aquí adelante y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia que, puesto que pensara que rebundaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís». «También diré yo ahora», respondió el segundo, «que hay raras habilidades perdidas en el mundo y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas. Las nuestras», respondió el dueño, «si no son en casos semejantes como el que traemos entre manos, no nos pueden servir en otros, y aun en este, plega a Dios que nos sean de provecho». Esto dicho, se tornaron a dividir y a volver a sus rebuznos, y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse, hasta que se dieron por contraseño que para entender que eran ellos y no el asno, rebuznasen 2 veces,
una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebuznos, rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese ni aun por señas. Mas, ¿cómo había de responder el pobre y mal logrado si le hallaron en lo más escondido del bosque comido de lobos? Y en viéndole dijo su dueño: «Ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si nos oyera, o no fuera asno. Pero a trueco de habernos oído rebuznar con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le he hallado muerto». «En buena mano está, compadre», respondió el otro, «pues si bien canta el abad, no le va en zaga el monacillo». Con esto, desconsolados y roncos, se volvieron a su aldea, a donde contaron a sus amigos, vecinos y conocidos cuanto les había acontecido en la busca del asno, exagerando el uno la gracia del otro en el rebuznar, todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circunvecinos. Y el diablo, que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de nonada, ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos, en viendo a alguno de nuestra aldea, rebuznase, como dándoles en el rostro con el rebuzno de nuestros regidores. Dieron en ello los muchachos, que fue dar en manos y en bocas de todos los demonios del infierno, y fue cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo, de manera que son conocidos los naturales del pueblo del rebuzno, como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos. Ya ha llegado a tanto la desgracia de esta burla, que muchas veces con mano armada y formado escuadrón han salido contra los burladores los burlados, a darse la batalla, sin poderlo remediar rey, ni roque, ni temor, ni vergüenza. Yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña los de mi pueblo, que son los del rebuzno, contra otro lugar, que está a 2 leguas del nuestro, que es uno de los que más nos persiguen, y por salir bien apercibidos, llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto. Y estas son las maravillas que dije que os había de contar, y si no os lo han parecido, no sé otras». Y con esto dio fin a su plática el buen hombre, y en esto entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de camuza, medias, greguescos y jubón, y con voz levantada dijo: «Señor huésped, ¿hay posada? Que viene aquí el mono adivino y el retablo de la libertad de Melisendra». «Cuerpo de tal», dijo el ventero, «que aquí está el señor Mase Pedro. Buena noche se nos apareja». Olvidábaseme de decir cómo el tal Mase Pedro traía cubierto el ojo izquierdo y casi medio carrillo con un parche de tafetán verde, señal que todo aquel lado debía de estar enfermo, y el ventero prosiguió diciendo: «Sea bienvenido vuestra merced, señor Mase Pedro. ¿A dónde está el mono y el retablo, que no los veo?» «Ya llegan cerca», respondió el todo camuza, «sino que yo me he adelantado a saber si hay posada». «Al mismo duque Lealbal se la quitara para dársela al señor Mase Pedro», respondió el ventero. «Llegue el mono y el retablo, que gente hay esta noche en la venta que pagará el verle y las habilidades del mono». «Sea en buen hora», respondió el del parche, «que yo moderaré el precio y con sola la costa me daré por bien pagado, y yo vuelvo a hacer que camine la carreta donde viene el mono y el retablo». Y luego se volvió a salir de la venta. Preguntó luego don Quijote al ventero qué Mase Pedro era aquel, y qué retablo y qué mono traía, a lo que respondió el ventero: «Este es un famoso titerero que ha muchos días que anda por esta mancha de Aragón, enseñando un retablo de la libertad de Melisendra dada por el famoso don Gaiferos, que es una de las mejores y más bien representadas historias que de muchos años a esta parte en este reino se han visto. Trae asimismo consigo un mono de la más rara habilidad que se vio entre monos ni se imaginó entre hombres, porque si le preguntan algo, está atento a lo que le preguntan, y luego salta sobre los hombros de su amo y llegándosele al oído, le dice la respuesta de lo que le preguntan, y Maese Pedro la declara luego, y de las cosas pasadas dice mucho más que de las que están por venir, y aunque no todas veces acierta en todas, en las más no yerra, de modo que nos hace creer que tiene el diablo en el cuerpo. 2 reales lleva por cada pregunta, si es que el mono responde, quiero decir, si responde el amo por él, después de haberle hablado al oído, y así se cree que el tal Maese Pedro está riquísimo, y es hombre galante, como dicen en Italia, y bon compaño, y dase la mejor vida del mundo. Habla más que 6, y bebe más que 12,
todo a costa de su lengua y de su mono y de su retablo. En esto volvió maese Pedro, y en una carreta venía el retablo y el mono, grande y sin cola, con las posaderas de fieltro, pero no de mala cara, y apenas le vio don Quijote cuando le preguntó: «Dígame vuestra merced, señor adivino, ¿qué peje pillamo? ¿Qué ha de ser de nosotros? Y vea aquí mis 2 reales». Y mandó a Sancho que se los diese a maese Pedro, el cual respondió por el mono y dijo: «Señor, este animal no responde ni da noticia de las cosas que están por venir. De las pasadas sabe algo, y de las presentes algún tanto». «Voto a Rus», dijo Sancho, «no de yo un ardite porque me digan lo que por mí ha pasado, porque ¿quién lo puede saber mejor que yo mismo? Y pagar yo porque me digan lo que sé sería una gran necedad. Pero pues sabe las cosas presentes, he aquí mis 2 reales y dígame el señor monísimo qué hace ahora mi mujer Teresa Panza y en qué se entretiene». No quiso tomar maese Pedro el dinero diciendo: «No quiero recibir adelantados los premios sin que hayan precedido los servicios». Y dando con la mano derecha 2 golpes sobre el hombro izquierdo, en un brinco se le puso el mono en él y llegando a la boca al oído, daba diente con diente muy apriesa, y habiendo hecho este ademán por espacio de un credo, de otro brinco se puso en el suelo, y al punto, con grandísima priesa, se fue maese Pedro a poner de rodillas ante don Quijote, y abrazándole las piernas dijo: «Estas piernas abrazo, bien así como si abrazara las 2 columnas de Hércules, oh resucitador insigne de la ya puesta en olvido andante caballería, oh no jamás, como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, ánimo de los desmayados, arrimo de los que van a caer, brazo de los caídos, báculo y consuelo de todos los desdichados». Quedó pasmado don Quijote, absorto Sancho, suspenso el primo, atónito el paje, abobado el del rebuzno, confuso el ventero y finalmente espantados todos los que oyeron las razones del titerero, el cual prosiguió diciendo: «Y tú, oh buen Sancho Panza, el mejor escudero y del mejor caballero del mundo, alégrate, que tu buena mujer Teresa está buena, y esta es la hora en que ella está rastrillando una libra de lino, y por más señas tiene a su lado izquierdo un jarro desbocado que cabe un buen porqué de vino, con que se entretiene en su trabajo». «Eso creo yo muy bien», respondió Sancho, «porque es ella una bienaventurada y a no ser celosa, no la trocara yo por la giganta andandona, que según mi señor fue una mujer muy cabal y muy de pro, y es mi Teresa de aquellas que no se dejan mal pasar, aunque sea a costa de sus herederos». «Ahora digo», dijo a esta sazón don Quijote, «que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Digo esto, porque qué persuasión fuera bastante para persuadirme que hay monos en el mundo que adivinen como lo he visto ahora por mis propios ojos. Porque yo soy el mismo don Quijote de la Mancha que este buen animal ha dicho, puesto que se ha extendido algún tanto en mis alabanzas, pero como quiera que yo me sea, doy gracias al cielo que me dotó de un ánimo blando y compasivo, inclinado siempre a hacer bien a todos y mal a ninguno». «Si yo tuviera dineros», dijo el paje, «preguntara al señor mono qué me ha de suceder en la peregrinación que llevo». A lo que respondió maese Pedro, que ya se había levantado de los pies de don Quijote: «Ya he dicho que esta bestezuela no responde a lo porvenir, que si respondiera no importara no haber dineros, que por servicio del señor don Quijote que está presente dejara yo todos los intereses del mundo, y ahora, porque se lo debo y por darle gusto, quiero armar mi retablo y dar placer a cuantos están en la venta sin paga alguna». Oyendo lo cual el ventero, alegre sobremanera, señaló el lugar donde se podía poner el retablo, que en un punto fue hecho. Don Quijote no estaba muy contento con las adivinanzas del mono, por parecerle no ser a propósito que un mono adivinase ni las de porvenir ni las pasadas cosas. Y así, en tanto que maese Pedro acomodaba el retablo, se retiró don Quijote con Sancho a un rincón de la caballeriza, donde sin ser oídos de nadie le dijo: «Mira, Sancho, yo he considerado bien la extraña habilidad de este mono, y hallo por mi cuenta que sin duda este maese Pedro su amo debe de tener hecho pacto tácito o expreso con el demonio».
Si el patio es espeso y del demonio, dijo Sancho, sin duda debe de ser muy sucio patio. ¿Pero de qué provecho le es al tal maese Pedro tener esos patios? No me entiendes, Sancho. No quiero decir, sino que debe de tener hecho algún concierto con el demonio, de que infunda esa habilidad en el mono, con que gane de comer, y después que esté rico, le dará su alma, que es lo que este universal enemigo pretende. Y háceme creer esto el ver que el mono no responde sino a las cosas pasadas o presentes, y la sabiduría del diablo no se puede extender a más, que las por venir no las sabe sino es por conjeturas, y no todas veces, que a solo Dios está reservado conocer los tiempos y los momentos, y para él no hay pasado ni porvenir, que todo es presente. Y siendo esto así como lo es, está claro que este mono habla con el estilo del diablo, y estoy maravillado cómo no le han acusado al santo oficio y examinádole y sacádole de cuajo en virtud de quien adivina, porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo ni él alzan ni saben alzar esas figuras que llaman judiciarias, que tanto ahora se usan en España, que no hay mujercilla ni paje ni zapatero de viejo que no presuma de alzar una figura como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia. De una señora sé yo, que preguntó a uno de estos figureros que si una perrilla de falda pequeña que tenía, si se empreñaría y pariría, y cuántos, y de qué color serían los perros que pariese. A lo que el señor judiciario, después de haber alzado la figura, respondió que la perrica se empreñaría y pariría 3 perricos, el uno verde, el otro encarnado y el otro de mezcla, con tal condición que la perra se cubriese entre las 11 y 12 del día o de la noche, y que fuese en lunes o en sábado. Y lo que sucedió fue que de allí a 2 días se murió la perra de Ahíta, y el señor levantador quedó acreditado en el lugar por acertadísimo judiciario, como lo quedan todos o los más levantadores. Con todo eso querría, dijo Sancho, que vuestra merced dijese a maese Pedro, preguntase a su mono si es verdad lo que a vuestra merced le pasó en la cueva de Montesinos, que yo para mí tengo, con perdón de vuestra merced, que todo fue embeleco y mentira, o por lo menos cosas soñadas. Todo podría ser, respondió don Quijote, pero yo haré lo que me aconsejas, puesto que me ha de quedar un no sé qué de escrúpulo. Estando en esto, llegó maese Pedro a buscar a don Quijote y decirle que ya estaba en orden el retablo, que su merced viniese a verle porque lo merecía. Don Quijote le comunicó su pensamiento y le rogó preguntase luego al mono le dijese si ciertas cosas que había pasado en la cueva de Montesinos habían sido soñadas o verdaderas, porque a él le parecía que tenían de todo. A lo que maese Pedro, sin responder palabra, volvió a traer el mono, y puesto delante de don Quijote y de Sancho dijo: «Mirad, señor mono, que este caballero quiere saber si ciertas cosas que le pasaron en una cueva llamada de Montesinos, si fueron falsas o verdaderas». Y haciéndole la acostumbrada señal, el mono se le subió en el hombro izquierdo, y hablándole al parecer en el oído, dijo luego maese Pedro: «El mono dice que parte de las cosas que vuesa merced vio o pasó en la dicha cueva son falsas, y parte verisímiles, y que esto es lo que sabe, y no otra cosa, en cuanto a esta pregunta, y que si vuesa merced quisiere saber más, que el viernes venidero responderá a todo lo que le preguntare, que por ahora se le ha acabado la virtud, que no le vendrá hasta el viernes, como dicho tiene». «No lo decía yo», dijo Sancho, «que no se me podía sentar que todo lo que vuesa merced, señor mío, ha dicho de los acontecimientos de la cueva era verdad, ni aun la mitad». «Los sucesos lo dirán, Sancho», respondió don Quijote, «que el tiempo, descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no la saque a la luz del sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra, y por ahora baste esto, y vámonos a ver el retablo del buen maese Pedro, que para mí tengo que debe de tener alguna novedad». «¿Cómo alguna?», respondió maese Pedro. 60.000 encierra en sí este mi retablo. Dígole a vuestra merced, mi señor don Quijote, que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo, y operibus credite not verbis. Y manos a labor, que se hace tarde y tenemos mucho que hacer y que decir y que mostrar.
Obedeciéronle don Quijote y Sancho, y vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente. En llegando, se metió maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho, criado del maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios del tal retablo. Tenía una varilla en la mano con que señalaba las figuras que salían. Puestos pues todos cuantos había en la venta y algunos en pie, frontero del retablo, y acomodados don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejores lugares, el Trujamán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere o viere el capítulo siguiente.